¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe, también a través de nuestro sitio web nota22.com en cualquier lugar del mundo. En un primer bloque vamos a dialogar con Roberto Zuckerman, ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe, el jefe de gabinete de Omar Perotti. En un segundo bloque vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pablo Farías, recién asumido en un rol realmente difícil, reemplazar al ex gobernador Miguel Lifchi. Antes de meternos en la primera entrevista, quiero adherirme a un saludo de condolencias de la comisión directiva de AXA, que firmado por María Angélica López, en recuerdo a Lito Sorbellini, un ex dirigente de esa asociación sindical, un dirigente con mucha trayectoria en el ámbito gremial y político local. Así que nos adherimos a la familia de Sanidad en este saludo a su familia y de apoyo en estos momentos difíciles. Vamos al corte y dialogamos con Roberto Zuckerman. Nota22.com. Información. Germán, estamos en comunicación con el jefe de gabinete de Perotti, lo resumo así para que podamos entender todos rápidamente. Un encumbrado dirigente, ¿no?, de la política santafesina, que tiene a cargo uno de los ministerios, el ministerio tal vez más importante pegado al gobernador de la provincia. Una persona, aclaro también, que tiene muchos votos en la espalda, docente, abogado. A mí me gusta presentar así a la gente que tiene un estatus importante en la política y que a su vez ha estudiado y ha trabajado también en la actividad privada. Muchas gracias, doctor, por atendernos y por darnos este tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a vos, muchas gracias por la invitación. Como sabés, siempre es un placer poder hablar con vos, hablar en tu programa, porque uno tiene otros tiempos, ¿no?, que habitualmente no tiene. Uno siempre anda a las corridas y cuando atiende los requerimientos de la prensa también son siempre a las apuradas, así que uno siempre disfruta. Es un placer poder estar en encuentros. Nosotros valoramos mucho que dialogue con nosotros y sobre todo por el tiempo institucional. Mire, doctor, en estos tiempos no todo el mundo pone la cara en el marco de las dificultades que hay. Me parece que eso hay que ponerlo en valor, y usted es el jefe de gabinete de la provincia de Santa Fe, uno de los estados más importantes de la provincia, y está dialogando con un medio de comunicación sobre temas sensibles como estamos transitando. Y me gustaría meterme en la entrevista con algo que ha pasado en este tiempo. La gente está cansada realmente de hablar de la pandemia, pero produce hechos políticos de magnitud. Realmente falleció el presidente de la Cámara de Diputados. Usted tenía un buen diálogo desde su ciudad. Eso generó un impacto político importante. En ese marco usted está también desarrollando una ronda de diálogo político con los distintos actores santafesinos de la arena política. Que un poco para entrar en charla sobre ese panorama, cómo está viendo la realidad política de la provincia. Bueno, en primer lugar, está claro que esta obligación que tenemos los funcionarios públicos de dar la cara y de justamente brindarnos a ese servicio público que estamos cumpliendo es un derecho de la población, y es uno de los valores fundamentales de la democracia y de la república, que justamente es la publicidad de los actos de gobierno y que nosotros podamos transmitir públicamente lo que hacemos. En ese sentido, yo quiero recordar
de la mejor manera a Miguel Lifchit como un gran político, no solamente de la provincia, sino obviamente por sus orígenes en la ciudad de Rosario, que es el lugar donde yo también pertenezco por nacimiento y por trayectoria política, y siempre he tenido un gran vínculo con él y me llevo los mejores recuerdos de una persona simple, una persona de diálogo, alguien que siempre construía consensos, que le gustaba mucho escuchar a los demás, ¿no? Y en ese sentido es una pérdida irreparable, ¿no? Era uno de los grandes protagonistas de la política santafesina, y lo vamos a extrañar y estoy seguro, digamos, que bueno, sus seguidores del Frente Progresista, del Partido Socialista, van a honrar, digamos, su legado. Así que bueno, lo recuerdo de la mejor manera, Miguel. Sin embargo, su pérdida es también una gran pérdida política, como decía, y esa ausencia va a generar, ¿no?, una serie de reacomodamientos en lo que es la política santafesina. Doctor, hay que reconocer, doctor, que era un interlocutor válido para un importante sector que hoy me parece que pierde ese interlocutor, ¿no?, de magnitud. No sé cuál es su visión, pero me parece que es, como usted dice, una dificultad importante para la política provincial. Sí, digamos, a uno no le gusta demasiado, digamos, hablar de otros espacios políticos, ¿no? Claro. Pero me parece que el Partido Socialista, más que el Frente Progresista, está viviendo una situación también si se quiere, de recambio, ¿no? En el sentido de, falleció también Hermes Wiener no hace mucho tiempo, Bonfatti perdió la gobernación, ahora la pérdida de Lifchit, el socialismo también perdió, digamos, la municipalidad de Rosario, no como frente, sino como partido, que digamos, venía de 8 años de Mónica Fein. Por lo tanto, uno también intuye que se generará una renovación, digamos, un recambio generacional en el Partido Socialista, ¿no? Pero digo, uno lo dice con mucho respeto, ¿no? Claro, no, absolutamente. Digo, porque obviamente uno no quiere opinar de otros espacios políticos, pero creo que, bueno, necesariamente esa renovación, que naturalmente se da en todos los espacios, bueno, me parece que va a ser más acelerado en el Partido Socialista. Bueno, esto también seguramente hará que se reacomoden las piezas dentro del Frente Progresista, porque lo cierto es que, bueno, la Unión Cívica Radical veía con muy buenos ojos unirse a Juntos por el Cambio, a Cambiemos, ¿no?, al macrismo. Por lo tanto, bueno, entiendo que esto generará un reacomodamiento y esto también significarán cambios en la política santafesina. Como yo te decía, me reuní con todos los partidos políticos, vengo también llevando adelante una ronda de consultas con los distintos bloques del Senado de la provincia, y obviamente seguiré con bloques de diputados. Para nosotros es fundamental esto que recién yo valoraba de Miguel Lifchit. Bueno, es algo que todos los que cumplimos funciones públicas tenemos que hacer, porque si hay algo que tiene en claro la población, en términos generales, sobre todo los que se interesan por la política, es que cada uno sabe lo que nosotros pensamos, cada uno sabe cuáles son nuestras ideas. Lo que quiere la sociedad es que nosotros nos pongamos de acuerdo, y que nos pongamos de acuerdo en pos de generar condiciones de vida mejores para la población. Por eso la verdad es que uno valora cuando todos están dispuestos a encontrar esos puntos de encuentro, y somos críticos cuando vemos que lo único que se hace es decir no porque no, o se trata de generar una especulación política con cada cosita, ¿no? Y mucho más cuando hablamos de pandemia, ¿no? Hemos visto cómo sectores políticos empezaron a decir que la Sputnik era un veneno, a decir por qué no traen más Sputnik, ¿no? O sea, es una cosa como que a veces es difícil encontrar un norte o no sé, o la reciente... Ahora, usted pegó en un punto que a nosotros nos interesa rescatar. Hace un tiempo hablábamos con Alberto Silioni, por ejemplo, ex ministro de Educación de Nación, en el cual usted tiene un diálogo también con él, y le preguntábamos que si había sectores de la sociedad que empujaban un poco todo esto de
de la anticuarentena, de inclusive hasta vinculado a la educación, ¿no? Porque se sabe que la educación, hay una circulación de un 30% de la población del sistema educativo, lo que significa en la circulación general, y daba la sensación que empujaban, sabiendo de que de alguna manera podría haber consecuencias en, por ejemplo, más contagios, más gente enferma. ¿Usted piensa que hay gente que está haciendo una utilización política de la pandemia, no solo en la provincia, sino a nivel nacional, por ejemplo? Absolutamente. Se ve más a nivel nacional, indudablemente, porque bueno, el marco nacional siempre genera repercusiones más grandes y porque bueno, los grandes monopolios de comunicación bueno, generan, digamos, cosas que bueno, estamos ya acostumbrados, ¿no? Tienen determinadas líneas editoriales que bueno, defienden a determinados poderes y determinadas líneas políticas. Una cosa que llama la atención, digo, al margen, ¿no? Porque realmente a uno le llama la atención, que son hasta las fotos. Parecería que hubiera un fotógrafo único, pero no solamente en las cuestiones políticas, hasta en las cuestiones futbolísticas. Veía una foto de Gallardo el otro día, donde era la misma foto en los dos grandes diarios, los dos diarios de tirada nacional más importantes, y uno decía, pero wow, digamos, ¿no? Ni siquiera un fotógrafo que pueda generar una foto original, y vaya si hay fotógrafos talentosos, ¿no? Entonces digo esto para decirlo quizás de manera grotesca cuando hablo de una foto de un director técnico, porque pasan los títulos, ¿no? Uno ve los títulos de los grandes diarios y bueno, parecería, digamos, que se llaman por teléfono para ponerse de acuerdo cuáles son los títulos y qué líneas editoriales tienen que seguir, que absolutamente son muy claras, son todas líneas antipopulares, antinacionales. Pasa con distintos medios gráficos que hacen todo el tiempo un alarde de cómo la gente es feliz yéndose del país y cómo generan prosperidad apenas bajan un pie del avión en cualquier lugar del mundo, y cuando uno se entera de lo que pasa en el resto del mundo, ve cómo en algunos lugares recién están saliendo de una cuarentena feroz, donde estuvieron guardados, aislados en sus casas y con todo cerrado durante meses, ¿no? Entonces dice, wow, qué bárbaro, ¿no? Qué maravilloso, arribaron a cualquier lugar del mundo y ya son prósperos. Y me parece que esto hace muchísimo daño, porque yo no me voy a remontar a nuestra historia argentina, que tanto nos gusta, ¿no? Y sabemos que siempre en nuestra historia hubo antagonismos, que siempre en nuestra historia hubo distintos sectores, sobre todo, como yo lo estaba, no simplificando, pero sí quizás generando los grandes títulos, ¿no? Tenemos los que han defendido los intereses nacionales y los que hacen... Bueno, pero ahí aparece una cuestión vinculada a la justicia. Usted creo que da derecho constitucional, ¿no? En la Facu. Ahí Germán creo que es nuestro especialista en temas jurídicos. No, a ver, hay yo una iba a decir que vincularla con negociaciones espurias, este tipo de cuestiones, donde es muy fino el hilo en cuanto a las reacciones intolerantes de la gente, al pretender vincular la vacunación o lo que fuera con negociaciones espurias de parte de gente del gobierno, me parece que es una línea que no se debe traspasar. Y hay algo que a lo que quería apuntar como profesor ya universitario, lo quiero despojar del cargo porque es un tema sensible, porque hay dos santafesinos en la Corte Nacional, que fue un poco el resultado de los fallos de la Corte Nacional, el impacto en la pandemia, ¿no? Hay análisis para hacer, porque a veces también pareciera que se está discutiendo la salud o la educación, la salud o tal cosa, como ese equilibrio, ¿no? De valores o de derechos, cuál prevalece sobre cuál. ¿Qué visión está teniendo sobre lo que está pasando con la justicia en relación a todo esto también? Las valoraciones en realidad son diversas de acuerdo a también de dónde se emiten esas resoluciones. Está claro, digamos, no tanto a nivel de la Corte, sino más a nivel de otros juzgados o de distintos fiscales que tienen una doble vara, ¿no? Que los hechos vinculados a determinados gobiernos, los valoran de una determinada manera, y los hechos vinculados a otros gobiernos, digamos, hacen la vista gorda como si nada hubiese pasado. Digo que coincide cuando yo también estaba haciendo análisis de medios de comunicación hegemónicos a nivel nacional, que,
era pobre Macri, digamos, todo lo que le están haciendo, y después cómo permanentemente están jugando en contra de los intereses del pueblo, de los intereses de la nación, y donde defienden esos intereses, digamos, extranjeros, digamos, y esos poderes que defienden esos intereses. Con relación a la Corte, y como me lo preguntás, más en un rol académico que en un rol más de la función pública, yo creo que hay distintos análisis para hacer, y yo creo que muchas veces también hay justamente esos intereses políticos que llevan a lecturas exacerbadas. Es decir, creo que ni Horacio Rodríguez Larreta podía festejar con bombos y platillos el fallo de la Corte, y creo que también era una exageración plantear que la Corte Suprema estaba dando un golpe de Estado. Digo, la Corte dictó un fallo que uno puede gustarle más o puede gustarle menos, pero creo que si uno lo lee, digamos, no como una foto, sino como una película, se va a encontrar permanentemente con fallos donde uno puede adherir o no adherir, digamos, a lo que establece la Corte, pero que tiene una determinada fundamentación. ¿Y por qué digo esto? Porque el fallo de la Corte, insisto, que puede gustar o no gustar a distintos sectores y que hay muchos análisis jurídicos, técnicos, para poder hacer, digo, después de ese fallo, que parecía para muchos el fin de la República, el presidente Alberto Fernández, con toda su autoridad y teniendo en debate en el Congreso de la Nación una ley marco de la emergencia que todavía no pudo avanzar, lamentablemente, por el bloqueo de la oposición, vemos cómo dictó un DNU absolutamente restrictivo para los que piensan justamente que se están avasallando libertades, pero en su justa medida de acuerdo a los índices sanitarios, y que era imprescindible volver a una fase 1 como estamos teniendo. Y yo felicito, y la verdad que lo felicité personalmente al presidente en un mensaje que le envié, porque estuvo el otro día realmente excelente cuando se manifestó y se dirigió al país. Y fíjate que dictó ese decreto de necesidad de urgencia, a pesar de ese fallo de la Corte que quizás no era favorable a determinadas medidas que había tomado. Entonces, digo esto, creo que todos deberíamos tratar de encontrar puntos de encuentro, porque es lo que la sociedad nos está demandando. Y en ese sentido, claramente, como también manifestaba Germán recién, palabras y denuncias como infundadas, que afortunadamente rápidamente se pudo desbaratar, digamos, esa mentira y esa operación que hizo Patricia Bullrich con la denuncia sobre supuestas coimas en Pfizer, porque Pfizer rápidamente lo aclaró. Pero pensemos cuántas de esas mentiras, cuántas de esos inventos no pueden ser aclarados inmediatamente y generan en la población y por lo que generan con las redes sociales. ¿Se acuerda de aquel filósofo que se estudia en la universidad, que era como agarrar una almohada con plumas, desarmarla y después que juntar todas las plumas de vuelta? Era muy difícil recuperar la verdad, ¿no? Y esto, digamos, esta posverdad que estamos viviendo, de todo lo que se maneja con redes sociales, obviamente, digamos, está lleno de trolls y de gente inventada que quiere generar determinadas situaciones. Lo hemos visto en distintos lugares del mundo, manipulado a la población hasta a la hora de votar. Lo hemos visto en su momento con el Brexit, en la votación del Brexit en su momento en Inglaterra, que hay documentales que lo muestran claramente, o cómo ha sido hasta en la propia campaña presidente de Donald Trump, digamos, ¿no? Es decir, esto de pensar que no se puede manipular a la población, se puede manipular a la población, y no es que yo esté subestimando a la población, ni mucho menos. Lo que digo es que estar atentos, no hay que comprar Estado Unido, hay que seguramente poder guiarse, generar un pensamiento propio a partir de distintas voces que uno puede escuchar, ¿no?
Digo, hoy lamentablemente yo sé que estamos viviendo en un momento muy particular, donde la plata no alcanza, donde vivimos situaciones de inseguridad, donde desde los estados tenemos muchas cuentas pendientes, muchas deudas por cumplirle a la población. Sin embargo, la población debería hacer el esfuerzo de ver, ¿no?, qué es lo que pasa en realidad, y no asimilar, ¿no?, sin reflexionar cada cosa que nos quieren imponer. Roberto, te llevo a un ámbito específico del Ministerio de Seguridad. La llegada del doctor Jorge Laña generó un cambio de ánimo, tanto en las fuerzas de seguridad como en las fuerzas políticas. ¿Esto lo ves así? Vos que tenés reuniones constantes en busca de consensos, ¿qué te parece en este sentido? Sí, por supuesto que cada uno tiene un perfil distinto. Nuestro ministro anterior, Marcelo, es un perfil mucho más dialoguista, si se quiere, buscando puntos de acuerdo, digamos, es su tradición. Jorge tiene esa personalidad, pero claramente Jorge está siguiendo los lineamientos que venían de la gestión anterior, ¿no? Entonces esto lo digo como una cuestión de distintas formas de comunicar, de distintas formas de relacionarse, distintas formas de generar consenso, pero que hay una línea que se sigue, que es la línea que claramente señaló el gobernador en la campaña electoral y en lo que tiene que ver con las políticas públicas que lleva adelante como gobernador y que impregna a todo el gabinete, que es terminar los vínculos de la policía con el delito, de la política con el delito, de sanear las fuerzas policiales, de reivindicar claramente a los buenos policías con una buena carrera, bien remunerada, pudiendo sentirnos orgullosos de una fuerza policial, no de tener miedo ni de pensar que esa fuerza está vinculada con cosas que nosotros no compartimos. Y por eso también es que estamos reclamando en la legislatura que hay 3 leyes que están paralizadas y que queremos que sean debatidas, que sean enriquecidas por los distintos sectores, pero creo que está claro que la policía tiene que formar parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Y creo que, bueno, el perfil de Jorge Laña, bueno, genera esas condiciones. Ojalá que esto que estamos diciendo, que yo estoy pregonando y que pregona nuestro gobernador, bueno, pueda ser materializado, ¿no? Porque, nosotros tenemos la mayor predisposición al diálogo, recién lo reseñaba porque vos me lo preguntabas de Laña, lo hago yo como ministro de gobierno, creo que eso impregna también al resto del gabinete, pero lo cierto es que muchas veces no encontramos lo mismo de otros sectores políticos, ¿no? A los cuales lamentablemente nosotros escuchamos mucho, le prestamos mucha atención, pero a la hora de generar esas respuestas legislativas que apoyen proyectos que para nosotros son trascendentes para la sociedad santafesina, no logramos ese acompañamiento. Uno de esos claramente es la ley de conectividad. Bueno, eso si usted me... ¿no? Nosotros la verdad que tocamos mucho el tema de educación y por ahí, qué sé yo, hacemos críticas constructivas desde el análisis periodístico porque la verdad que nos interesa muchísimo, es el perfil del programa. Y no entendemos qué está pasando con la conectividad, doctor, porque bueno, usted es docente y sabe muy bien la función que está cumpliendo hoy. De hecho, el ámbito universitario prácticamente todo este tiempo ha trabajado desde que arrancó la pandemia a distancia y uno se pregunta qué está pasando, porque uno escucha la legislatura y dicen no, nosotros este presupuesto no lo necesitan, este endeudamiento, el gobierno dice sí, lo necesitamos. Entonces, para que le pueda aclarar sobre todo a las familias y a los docentes qué es lo que está pasando, cuál es la versión oficial, digamos, del gobierno sobre este tema. Es muy sencillo, ¿no? Todos sabemos cuáles son los problemas de conectividad y esto tiene que ver con una falta de red de fibra óptica en todo el territorio de la provincia. Quizás en los lugares, digamos, las localidades más importantes, no lo percibimos de esa manera porque generalmente tenemos acceso a internet o tenemos acceso una visión egoísta, digamos. Celular.
Sí, claro, es una visión, digamos, muy individualista de los sectores medios o medio altos de la población. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo voy a zonas periféricas de la ciudad de Santa Fe, o voy a zonas periféricas de la ciudad de Rosario, o voy a las zonas periféricas de cualquier ciudad, me voy a encontrar con que si pasa un cable de fibra óptica, seguramente no entra al barrio. ¿Por qué? Y porque en el barrio no pueden pagar esa internet. Y nosotros entendemos que no solamente tiene que pasar el cable, el caño de fibra óptica, sino que también tiene que poder llegar a cada hogar que no lo pueda pagar. A cada escuela usted sabe, que no lo pueden usted pagar. sabe como abogado y además su ministerio también tiene la cuestión de diversidad en cuanto a la importancia de la internet, en cuanto que es un derecho humano hoy en los principales países del mundo. Pero absolutamente, es un derecho básico, es un derecho humano, y como estamos diciendo, si la educación es un derecho humano básico y yo, si no tengo conectividad, no tengo educación, entonces claramente la conectividad es un derecho humano básico. Por eso lo que nosotros estamos planteando es, en primer lugar, que toda la provincia tenga la posibilidad de conectarse. Que obviamente los que puedan pagar, paguen el servicio, pero los que no puedan pagar tengan acceso igualmente al servicio, no solamente para poder educarse y no quedarse afuera del sistema educativo, porque en muchos casos para muchos chicos es presencialidad o nada. No es como para algunos chicos que es presencialidad o virtualidad. Absolutamente. Entonces, pero no solamente para la educación, sino para la producción, para todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Pensemos que teniendo una muy buena fibra óptica, una buena conectividad, en determinados lugares de la provincia, que quizás es más difícil un desarrollo productivo vinculado a la naturaleza, al campo, una tierra fértil, con conectividad yo puedo llevar adelante desarrollos productivos, productivos desde el punto de vista de lo que es la economía del conocimiento. Ya lo dijo, y yo lo reivindico cada vez más, y lo digo con autoridad moral por ser abogado y docente en Derecho, que nosotros necesitamos más ingenieros y más técnicos que abogados. Eso bueno, lo dijo hay varios ministros que vienen. Expresidenta, también. Expresidenta, hoy vicepresidenta, que lo dijo en su momento, y yo lo reivindico, porque cuando Cristina Kirchner dijo eso, bueno, yo sonreía, porque además se lo expreso a mis propios alumnos, que tenemos demasiados abogados. Ahora, Doc, ¿qué hace falta para que haya conectividad? Para que, puntualmente, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, para que haya un desarrollo del Estado y no solamente tengamos que depender de intereses privados, necesitamos que esa red se lleve adelante. Para eso, claramente el Estado necesita un crédito. Y el Estado provincial tiene la posibilidad de acceder a ese crédito a un interés irrisorio, un interés bajísimo, que lo genera un organismo internacional de crédito para que justamente se pueda hacer un desarrollo como este. Entonces, no puede ser que todavía estemos esperando que la Cámara de Diputados, con mayoría del Frente Progresista, nos diga: no, lo que pasa es que ustedes todavía no explicaron bien para qué quieren este crédito. Está absolutamente claro para qué lo queremos, está para llevar adelante esta red de fibra óptica, insisto, no solamente para que en las grandes ciudades puedan acceder los sectores más vulnerables que no pueden pagar, sino también para llevar... Doc, este crédito, con ley de la legislatura, el presupuesto no se puede desviar más que... no se puede desviar, o sea, solamente se puede gastar en invertir, no gastar, invertir en fibra óptica, por ejemplo. Eso lo sale por ley y se destina a eso. Pero absolutamente que esto es así, a nadie se le ocurriría hacer una malversación de fondos, y además, porque queda absolutamente claro que el gobernador lo que está buscando es generar una situación histórica en la provincia, que es poder generar esa red de fibra óptica. Insisto, estamos hablando del siglo XXI, y más allá de la pandemia, lo que nos va a quedar hacia adelante es un cambio cultural, un cambio en nuestra sociedad, donde va a implicar, donde vos lo decías recién, donde hoy las universidades, casi en su totalidad, y seguramente en un gran porcentaje en el futuro, van a seguir vinculadas desde la conectividad, ¿no? Desde Doc, usted viene del Ministerio de Trabajo. Pero... Usted venía, discúlpeme que como el tiempo se me pasa y yo tengo interés de preguntarle varias cosas. Usted viene del Ministerio de Trabajo
y desde el Ministerio de Trabajo precisamente abordó, sin saber tal vez que iba a tener la pandemia tanta profundidad o extensión en el tiempo, todo lo que tenía que ver con las nuevas actividades y cómo iba uno a tener que ayornarse a los tiempos. Y eso tiene que ver precisamente la tecnología, la internet, la tecnología de la información. Hoy día se está tomando conciencia, aceleró hacia adelante varios años la pandemia, ¿no? Todas estas cuestiones. Absolutamente, Maxi. Mirá, yo lo que decía el año pasado con el ministro de Trabajo, dije que lo que pasó en 5 meses nosotros pensamos que iba a pasar en 5 años. Claro, sí. Y todo se aceleró. Y bueno, como yo vengo del mundo académico, siempre me he preparado mucho para cada actividad que llevé adelante. Y como sabía que iba a ser ministro de Trabajo, por el ofrecimiento que me había hecho oportunamente el gobernador, bueno, gran parte de la segunda mitad del 2019 me dediqué a estudiar obviamente el mundo del trabajo del siglo XXI, y todas las lecturas nos advertían de estas situaciones que estamos viviendo, de cómo la tecnología, la conectividad, la inteligencia artificial, bueno, reemplaza muchísimos trabajos, que obviamente genera nuevas oportunidades, pero que indudablemente genera crisis, ¿no? Pensemos que hoy, y esto lo hablamos el año pasado con el secretario general de la bancaria a nivel nacional, Palazzo, hoy la publicidad del banco es con un celular, con una tablet. La publicidad es vení a mi banco para no venir al banco. Es uno de los sectores más afectados. Realmente un trabajador va a hacer muchas cuestiones. Quiero aclarar que esta promoción que hacemos de la internet y la conectividad en el ámbito de la educación, que me parece que es vertebral, doctor, usted por ser docente lo va a entender rápidamente, que esto no significa que el docente se queda sin trabajo, porque cada grupo, cada aula virtual tiene un docente, no es que es reemplazado por un robot. Quiero aclarar esto porque hay muchos sectores de la docencia, tal vez, que estamos en esta transición también generacional, que tienen ciertos pruritos a la hora de hablar del avance tecnológico sobre la educación. De hecho, cuando se discutió la Ley de Educación Nacional, dijeron a partir de los 18 años, antes no, cuando creo que la secundaria sería un ámbito para empezar al menos a discutirlo. Vos sabés que me hiciste acordar a mi paso por ANSES. Yo fui jefe de ANSES en Rosario cuando se comenzó con el programa Conectar Igualdad, que fue un programa revolucionario, digo, porque tiene que ver justamente con lo que estamos hablando de la conectividad y la tecnología. Y en ese momento había un gran temor de las docentes, de los docentes, por el impacto que esto iba a generar en el aula, ¿no? Teniendo en cuenta además que, en muchísimos casos, eran docentes que venían de no ser una generación nanotecnológica, ¿no? Que habían nacido con una computadora, con un celular en la mano, y este choque cultural, digamos, con los jóvenes y las jóvenes que justamente tenían un apego a la tecnología muchísimo mayor. Entonces yo planteaba, ¿no? un respeto generacional de ida y vuelta, el respeto que tiene el alumno por el docente y el respeto que también tiene que tener el docente por el alumno, de poder confluir en un punto y de aprender mutuamente cada una de estas cuestiones, ¿no? Pero que es así, que digo, no podemos seguir enseñando y no podemos seguir dando los contenidos que teníamos en otros siglos, digamos, ¿no? Y tenemos que ayornarnos a estas nuevas tecnologías y porque además las formas de enseñanza claramente cambian, ¿no? Pero además hay que preparar un hombre de forma integral para el mundo del trabajo. Pero ¿para qué trabajo lo estamos preparando? Creo que ahí está también, ¿no? Es que es así, digo, por ejemplo, hoy vemos cómo grandes tiendas cierran sus puertas porque ahora venden virtualmente. O sea, y sabemos que el consumo en la pandemia se volcó al hogar, es decir, a todo lo vinculado hacia adentro del hogar, desde pintura para pintar una pared, hasta un electrodoméstico, un televisor, una notebook, etc. Sin embargo, negocios que han vendido muchísimo sobre estas cuestiones, hoy cierran sucursales para vender a distancia, para vender virtualmente, ¿no? Esto quiere decir que claramente cambian las costumbres, hoy se vende por redes sociales, y acá tenemos grandes desafíos.
porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la fiscalización del trabajo, con lo que tiene que ver con la actividad gremial. La actividad gremial, bueno, gran discusión cuando se trató la ley de teletrabajo, gran discusión. Sí. Una última pregunta, porque vamos 33 minutos de charla y la verdad que no quiero hacerle una última pregunta política. Se realizó el Congreso del Partido Justicialista, se estableció el sistema de alianzas. Vamos a volver a dialogar con usted seguramente y si accede nuevamente a una entrevista, pero ¿cómo se imagina los próximos pasos de la política del Partido Justicialista, ¿no? Ya hablando de la participación y del sector que usted participa. Sí, en el Congreso se generó ese marco de alianzas y bueno, nosotros estamos convencidos que el Frente de Todos o el Frente Juntos, como fue a nivel provincial, es la mejor receta que tenemos para mostrar a la sociedad de cómo el Partido Justicialista en realidad es un movimiento que se representa en un partido y en una alianza electoral con distintos sectores, y que lo que tenemos que seguir haciendo es eso, es siendo amplios, abriendo la cabeza, el corazón y los brazos, y poder generar distintas voces que obviamente no tienen por qué coincidir en todo. A veces algunos se asustan, digamos, si nosotros dentro del Frente de Todos o dentro del Frente Juntos provincial discutimos o no pensamos lo mismo. Bienvenido sea. Lamentable sería que todos seamos robots. Bueno, vas a acordar la frase de Cafiero: cuando se están peleando se están reproduciendo, decía, ¿no? No, lo que digo es que bienvenido sea. Después, obviamente, hay marcos de discusión. Yo creo que a veces quizás hay algunas discusiones que deberían ser más a puertas adentro que de cara a la sociedad, que después uno ya tiene de por sí discusiones con otros sectores, pero eso enriquece y yo creo que el ejemplo que en su momento dio la provincia al ganar la elección del 2019 fue también lo que siguió la nación en la elección nacional, y creo que esa fórmula es la que tiene que repetirse, ¿no? Vemos que hay sectores que en lugar de proponerle algo a la sociedad se juntan solamente para oponerse, para que nosotros no podamos gobernar, para que nosotros no podamos llevar adelante nuestras ideas políticas, que fue para lo cual nos votó la sociedad. Bueno, a lo que nosotros aspiramos es a que en lugar de que la sociedad vote en contra de, vote a favor de sí misma, vote por defensa propia, y siga acompañando las políticas que llevamos adelante. Roberto Zuckerman, @Roberto Zuckerman, su Twitter, se presenta como padre, abogado, docente, ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe. Muchas gracias por este diálogo. No, pero por favor, siempre a disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Buenas noches. Nota22.com. Información. Estamos en comunicación con Pablo Farías, a cual le agradecemos la gentileza de dialogar con este espacio, ¿no? En un momento difícil para el Partido Socialista y en lo personal con una tarea tal vez titánica para él de ocupar el lugar de Miguel Lifchich al frente de la Cámara de Diputados. Pablo, muchas gracias por dialogar con nosotros en este tiempo y en épocas tan difíciles, ¿no? Gracias, buenas noches. Y bueno, queríamos escucharte un poco, empezar sobre eso, ¿no? Sobre esta nueva situación personal, ¿no? Se mezcla lo emotivo, lo político y la responsabilidad institucional, lo cual es un combo bastante importante, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos por invitarme al programa, por esta comunicación. Realmente es un momento muy difícil que estamos viviendo, ¿no? En el país, en el mundo. Estamos atravesando horas tremendas, dramáticas. Nosotros decimos que lo que nos ha pasado con Miguel es algo que le pasa todos los días a cientos de familias, lamentablemente. Es una cifra que a veces vemos ahí fría de la cantidad de muertos por COVID que hay en el país todos los días,
y atrás de eso hay familias destrozadas, vidas interrumpidas, bueno, mucho dolor, mucho sufrimiento. Lo estamos viendo también en la saturación del sistema de salud y en el cambio en general en todas nuestras vidas, ¿no? Realmente estamos viviendo un hecho que conmociona a la humanidad y del cual tenemos que estar lo más unidos posible para poder enfrentarlo y para salir lo antes posible, ¿no? ¿Cómo quedó la arena política, el mapa político en la provincia? ¿Cómo queda el Frente Progresista? Sé que es muy prematuro hablarlo porque la verdad que incomoda hablarlo con un reciente fallecimiento de esta estatura política, pero la realidad es que tuviste que asumir el rol institucional, así lo indican las normas, las leyes, las obligaciones, insisto, institucionales. ¿Cuáles son tus primeros análisis, Pablo? Bueno, fue muy difícil porque en la misma semana que falleció Miguel hubo que normalizar las autoridades de la Cámara de Diputados, el funcionamiento de la Cámara, que ya hacía más de un mes, por distintas razones y todas vinculadas a la situación de salud primero y el fallecimiento de Miguel después. No habíamos podido avanzar en eso. Bueno, la verdad que en eso tengo que reconocer que hubo mucha generosidad de todos los bloques políticos que nos permitieron hoy seguir teniendo la mayoría y la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Cómo queda el mapa político hoy en la provincia? Bueno, la verdad que la ausencia de Miguel produce un tembladeral en todo el mapa político provincial, ¿no? Miguel, por todas las encuestas, era reconocido como el político con mejor imagen en toda la provincia, muy posible candidato a senador nacional en estas elecciones. Era algo que él estaba analizando y estaba muy cerca de esa decisión, si bien todavía no la tenía tomada y estaba viendo varias circunstancias para poder tomar esa decisión. Claramente su ausencia produce un vacío grande para muchos. Miguel era la expectativa de volver a ser gobierno o a gobernar la provincia por parte del Frente Progresista a partir del 2023. Todo eso se ve de alguna manera modificado o alterado. Obviamente el equipo de trabajo que acompañó a Miguel, los que estuvimos cerca de él, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero claramente va a ser muy difícil reemplazarlo, ¿no? No solo en términos electorales, sino en términos de su liderazgo político, de lo que él implicaba para el Frente Progresista. De hecho, estamos viendo hoy cómo hay sectores radicales que están mirando por afuera del Frente Progresista, que están analizando el escenario electoral con otras perspectivas. Bueno, esto sucede quizás tan rápidamente porque la ausencia de Miguel para muchos produce esa preocupación sobre el futuro del Frente. Nosotros estamos convencidos que podemos seguir adelante, que hay muchos dirigentes del Partido Socialista y de otros partidos que tienen mucho para dar todavía y que el legado de Miguel... Pablo, hay actores del radicalismo, bien vos mencionabas, que decían, aún con la presencia de Miguel, el Frente iba a otra cosa, como que adaptaron bastante el discurso en este último tiempo, también es bueno aclararlo, uno se da cuenta del periodismo, ¿no? Que el Frente iba a otra cosa, que había que generar nuevas alianzas, aparecieron rápidamente candidatos a senadores también exintendentes. ¿Cuál es el mensaje que se le baja también a la gente? Porque sabemos que hay alianzas más de centro derecha, alianzas más de centro izquierda, se genera una confusión y encima de los líos que la gente tiene en la diaria, ¿cómo se va a trabajar realmente para un mensaje claro desde el Frente Progresista en todo esto, no? Bueno, nosotros, no es nueva esa discusión dentro del Frente, ¿no? De hecho, hace menos de un año ya estos sectores del radicalismo habían planteado, aún estando Miguel convencido y planteando seguir con el Frente, hubo planteos fuertes del radicalismo sobre armar un gran frente opositor al justicialismo para recuperar la provincia, a nivel nacional enrolarse en una suerte de gran frente para vencer al kirchnerismo como casi única
razón para generar una alianza electoral. La verdad que eso a nosotros siempre nos pareció poco. Creemos que las alianzas electorales tienen que darse a través de un conjunto de factores que lleven a una propuesta, ¿no? Si algo tuvo el Frente Progresista que lo distinguió de muchas alianzas electorales transitorias, fue un frente que se armó, una alianza que se armó para ir a una elección y ganarla, pero también para gobernar. Las tres gobernaciones, la de Hermes Wiener, la de Antonio Bonfatti y fundamentalmente la de Miguel Lipschitz, fueron gobernaciones frentistas. ¿Qué quiere decir? Que en su conformación de los gabinetes, en la forma de actuar y de desarrollar y de planificar las políticas, siempre estaba presente esta conjunción de partidos políticos, las distintas visiones, el debate interno del Frente Progresista. Y eso creemos que es lo que enriquece a la política. Lo otro son a veces alquimias electorales, alianzas que se hacen para solo ganar una elección, pero eso no creemos que represente una novedad interesante o que tengamos mucho para aportarle a la provincia de Santa Fe desde ahí. Nosotros vamos a seguir el otro camino, porque además a nivel nacional nos parece que también hay que superar este escenario de la grieta, del enfrentamiento permanente, y hay que buscar necesariamente que se construya una opción, una tercera opción. Nosotros vamos a seguir empecinados en la búsqueda de esa tercera opción. ¿Sabés que no todo esto que vos estás planteando de la grieta, esto de la pandemia exacerbó mucho los ánimos en la gente, ¿no? Mucha gente sin trabajo. Hay una tensión política tal vez inédita de los últimos años, ¿no? En Argentina. Y me da la sensación, no sé cuál es tu análisis, que este antagonismo que se transmite a todos los estados provinciales está generando realmente repercusión en el tejido social en contra de la gente por momentos. Yo no sé si ustedes lo están analizando así o cómo lo están viendo. Nosotros vemos un hartazgo de la gente en general, de los ciudadanos, no solo de la provincia de Santa Fe, sino lo vemos también en el resto del país, de esta situación, de este bipolarismo que se viene repitiendo en los últimos años en la Argentina. Fundamentalmente porque las dos opciones que se debaten permanentemente con niveles de agresión muy fuerte. Eso es lo que me preocupa, el nivel de violencia verbal, te diría. De violencia verbal, de agresiones. Ahora, las dos opciones estuvieron en el gobierno nacional. Los dos tuvieron la posibilidad de mostrar cosas, y la verdad que la situación hoy del país no está bien, no es buena, más allá de la pandemia, porque nosotros entramos a la pandemia con una crisis importante, una crisis económica importante, con muchas cuestiones por resolver, con un índice de pobreza creciente. Entonces, me parece que habría que tener una mirada más humilde, más contemplativa de la realidad, decir, bueno, acá hubo errores de todos lados, hubo problemas para diagramar un proyecto a futuro del país, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo urgentemente. Y en ese proyecto tienen que estar todas las personas que sean necesarias, que puedan aportar realmente a la construcción de una Argentina distinta, y superar ese escenario de pelea permanente. No da para más. Yo lo veo en mucha gente que ya no quiere ni ver las noticias, los canales de televisión que reproducen permanentemente esa pelea o esa tensión. Cierto hartazgo, sí. En esta situación que estamos viviendo, no hay lugar para estar en discusiones que no sean conducentes a buscar soluciones, ¿no? Pablo, ¿cómo ves la gestión de la provincia en este tiempo? Bueno, como todas las gestiones, como todos los ejecutivos muy cruzados por la pandemia, eso creo que afectó a todos. Me parece que Omar Perotti llegó al gobierno con algunas dificultades para armar su equipo. No vemos en el gabinete de Perotti mucha novedad política en la provincia, no vemos que se estén desarrollando algunas iniciativas que uno diga, bueno, hay un plan y un proyecto verdaderamente novedoso, superador de lo que venía dándose antes. Creemos que la gestión adolece de eso, no vemos que esté brillando en ningún aspecto, no sé si se entiende lo que digo, y nos parece que en algunas cuestiones tiene problemas, ¿no? Lo hemos marcado muchas veces.
lo que nos preocupa y lo que nos toca a quienes estamos en el Poder Legislativo, que le venimos reclamando durante todo el año pasado y al principio de al gobernador de la provincia, un diálogo que nos permita avanzar. Bueno, creemos que eso ahora incipientemente se está dando. Hubo un cambio en el discurso del 1 de mayo, una invitación al diálogo del gobernador Perotti. Vemos algunas actitudes en el mismo gobernador y en sus funcionarios de buscar un acercamiento, y nosotros creemos que ese es el camino para avanzar con leyes, con iniciativas del Ejecutivo, iniciativas también. Pablo, ¿sabés que este programa tiene un perfil, o lo ven muchos docentes, docentes, porque intentamos de meternos en algo que es el futuro de toda del mundo, digamos, la educación. Y hay algo que no termino de entender. Le pregunté en el bloque anterior al jefe de gabinete de la provincia qué está pasando con la conectividad, porque hoy desnudó la situación de la provincia, no solo la provincia, en el país, digamos, un problema bastante universal en la Argentina. Pero ¿qué está pasando? ¿Es culpa de la legislatura? ¿Es culpa del Ejecutivo? ¿Cuál es tu visión para que la gente entienda? Nosotros creemos que lo que el Ejecutivo busca a la legislatura es un financiamiento externo, un endeudamiento por $100 millones, algo así de 10.000 millones de pesos, y plantea que mientras no tenga ese financiamiento no puede avanzar en las obras. Eso nosotros creemos en primer lugar que no es así. En todo este tiempo, si hubiera querido, hubiera podido avanzar, que recursos tiene la provincia, y además que es una de las cuestiones que nosotros planteamos. Antes de autorizar un endeudamiento importante en dólares a largo plazo, necesitamos un estado de cuenta actualizado, alguna información financiera. Hemos enviado un pedido de informes que no han sido debidamente respondidos, y la responsabilidad nuestra como legisladores, antes de seguir endeudando a la provincia, pensemos que el año pasado nosotros habilitamos a la provincia de endeudarse más de 50.000 millones de pesos, solamente para atender las consecuencias del COVID, en 15.000 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron 6.000. Con lo cual, ahí hay saldos que la provincia podría echar mano para empezar estas obras. No es cierto que no pudo desarrollar nada en un año porque no salió esa ley. También es cierto que hubo intentos nuestros en acercar posiciones y en buscar información, y por distintas razones, problemas que lógicamente han tenido los funcionarios, pero que también han demorado este trámite y que no son exclusiva responsabilidad del Poder Legislativo. De todos modos, nosotros tenemos voluntad de sacarlo adelante. No queremos hacer una discusión pública y un enfrentamiento público por este tema. Al contrario, queremos buscar coincidencias, ponernos de acuerdo y salir para adelante. De hecho, la semana que viene seguramente vamos a estar recibiendo a funcionarios del Ejecutivo para seguir avanzando en este tema en la Cámara de Diputados. Al momento que estamos haciendo esta nota, nos anticipamos. Este programa sale en gran parte de la provincia a partir del jueves a las 23 horas. Te digo esto por las dudas que quedemos atemporal o fuera de temporada, digamos, por el tema que te voy a decir. Sí. El tema de las leyes anti-Saín, como se conocieron periodísticamente, ¿cuál es el destino? ¿Qué va a pasar con todo eso? Nosotros impulsamos el rechazo del veto de la ley de incompatibilidades porque nos parece que el gobernador, al vetar esa ley, lo que impide es una norma que pone en su lugar una situación que no es buena, que justamente el caso Saín expone claramente. Saín ha sido un ministro que se fue después de 15 meses de gestión, se fue mal de la gestión, con un gran desprestigio público, con una gran crítica social de los medios de comunicación, de todo el arco político prácticamente, y se va y vuelve a un cargo del cual en realidad debió haber renunciado para ser ministro, que es el de ser director. Para que la gente entienda, del Poder Ejecutivo estaban en una de las patas de la Administración de Justicia, fue al Ministerio de Seguridad de la provincia, o sea, al Poder Ejecutivo, y ahora pretende volver a una de las patas de la Administración de la Justicia, o sea, el ping-pong ese con dos poderes distintos. Y además vuelve a un lugar pero muy importante. Que es controlar su actividad. Del organismo de investigaciones, que es el que maneja todas las investigaciones que están a cargo de los fiscales de toda la provincia. Pues una persona que se va con un alto nivel de desprestigio, con mucha preocupación, no solo por sus dichos que fueron realmente espantosos durante toda su gestión,
sino por muchas cuestiones oscuras que hubo en esos 15 meses al frente del Ministerio de Seguridad. La verdad que no puede ser que pueda volver a un cargo de ese tipo y que no suceda nada en el medio. No puede haber un pasaje tan directo de un lugar de tanta importancia, porque no era un funcionario. Claro, por eso cuando dije de su propia actividad, al ser el ministro de Seguridad, al volver al organismo de investigaciones, puede investigar las actividades del Ministerio de Seguridad. Por eso puede decía investigar a la actividad del Ministerio de Seguridad, puede investigar al mismo gobierno, puede investigar a la oposición con la cual se peleó sistemáticamente, tiene que trabajar con los fiscales que criticó duramente, que marcó diferencias, con los que está distanciado, con los que ni siquiera se habla. Entonces, es imposible, y es el caso emblemático de por qué tiene que ser. Yo digo, el gobierno de la provincia, la vicegobernadora, cuando quiso ser candidata a vicegobernadora, renunció como jueza. Y tuvo una actitud honesta, digamos. Hubiera sido lo lógico. Ahí yo creo que hubo un error de inicio, que fue esa licencia que él sacó y se le aceptó. Me parece que eso no debió haber sucedido. Creo que para asumir determinadas responsabilidades uno tiene que dejar el cargo. En el Poder Judicial todo el mundo tiene claro que no puede participar en la actividad política partidaria. La ley orgánica lo establece. Ahí fue eso. Él permanentemente se reivindicaba como militante político de un partido político y criticaba a la oposición, hacía diferentes lecturas sobre eso. La verdad que en ese sentido es muy complejo que esté en ese lugar, y por eso la ley que estamos impulsando. Vale aclarar que las leyes no se hacen para nadie en particular, sino que en definitiva lo que se pretende a partir de este caso tan evidente, legislar hacia adelante para que no se vuelva a ocurrir lo mismo. Como sucede, Maxi, en muchos casos. Hay muchas leyes que tienen origen en casos puntuales, pero que se legisla para lo general. Es una ley de incompatibilidades. Cualquiera que la lea va a ver que hay incompatibilidades. Es para la generalidad que caigan en esa situación. Para la generalidad y no solo para este caso. Pablo, te agradezco mucho el tiempo, ojalá podamos volver a hablar prontamente para la tarea legislativa. La verdad que no quisiera meterme tan pronto en tantos temas de la diaria, porque entiendo que están pasando por un proceso interno de diálogo interno y yo ya sinceramente te agradezco que me hayas dado este tiempo en un momento tan difícil para ustedes que eran todos amigos de los gobernadores. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, gracias por ese mensaje que nosotros valoramos mucho, y por supuesto que estamos a disposición, sobre todo en este momento tan delicado que estamos viviendo.